Sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es Víctor Chacón, soy funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Trabajo para ellos a través de Fundacite Táchira, la Fundación para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, en mi caso en particular, específicamente el Estado Táchira. Esto es una actividad que está enmarcada en el Programa Nacional Semillero Científico, que busca precisamente promover todo ese tipo de temas científicos y busca desarrollar esa vocación en edades tempranas en lo que es la astronomía, la robótica, etc. Esto es un curso de astrometría solar. Nosotros ya hemos visto anteriormente las clases y pues la finalidad de subir estos videos al YouTube de Fundacite es precisamente para aquellos estudiantes que tuvieron inconvenientes, que se les pudo haber caído el internet u otro obstáculo. Pues bueno, aquí pueden consultar esta misma clase, pueden verlo con más calma, pueden investigar con mucha más profundidad los temas que estuvimos viendo. Entonces, antes de adentrarnos a profundidad con el tema de astrometría solar, quisiera precisamente como que refrescar ciertas cosas, y es referente al entendimiento de este tema. Nosotros vamos a utilizar una metodología de enseñanza cronológica, sí. Antes de adentrarnos en astrometría, en el desarrollo de un reloj solar, pues mi finalidad, mi objetivo es que ustedes entiendan realmente qué es un reloj solar, qué es el sol, qué es el tiempo. No podemos hacer la hazaña de fabricar un reloj solar si no entendemos estos conceptos fundamentales. Entonces, la finalidad de esta primera clase es precisamente refrescar ciertos conceptos para desarrollar en ustedes una fluidez conceptual, y que en la segunda clase no tenga que estar explicando qué es un centro gravitacional, qué es la gravedad, etc. Voy a proceder a compartir pantalla con ustedes y voy a abrir la presentación de diapositiva. Entonces, como les decía, esta es una materia de astronomía, específicamente astrometría. Ya vamos a profundizar qué es la astrometría como tal. Para eso, acabo de hacer una especie en orden cronológico de la evolución gradual de la astronomía en la civilización humana. Quiero resaltar que en todo este tipo de clases pues peco de simplificar muchas cosas en pro del tiempo y del entendimiento del estudiante, ¿sí? Hay muchas cosas que yo voy a decir que están muy simplificadas, muy resumidas, muy sintetizadas. Hay muchas imágenes que les voy a mostrar que realmente ese no es el aspecto de dichos fenómenos, pero es mejor ser un poco simplista a incomprensible, ¿sí? Entonces, de nada sirve, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, de nada sirve saber algo y no saber comunicarlo, ¿sí? Uno puede ser un erudito en una materia, pero si el público al que tú le estás hablando no le llega el mensaje, no entiende, no razona lo que tú le estás diciendo, no se está haciendo nada, porque precisamente queremos socializar el conocimiento, ¿sí? Para que se pueda multiplicar la información y avancemos y prosperemos como una sociedad civilizada. Entonces, habiendo aclarado esto, de que voy a simplificar muchas cosas, empezamos. En la antigüedad, a esta hermosa ciencia no se le denominaba astronomía, se le denominaba observación del cielo, independientemente del idioma el cual lo estuviese desarrollando X civilización, se le denominaba observación del cielo, ¿ok? En esta época, en la prehistoria, la magia y la ciencia eran una sola cosa, estaban muy mezcladas. Pero con el transcurso gradual del tiempo, cuando se fue formando el método científico, la astronomía, que era un solo fenómeno, sufrió una bifurcación, una división, ¿sí? Cuando empezamos a especializar los temas, surgieron estos dos hermanos gemelos que han estado en eterno conflicto, ¿no? Hasta el día de hoy siguen en eterno conflicto, Caín y Abel, que es la astrología y la astrometría. Dense cuenta que todavía no hemos mencionado la palabra astronomía. Bien, por un lado, la astrología es una creencia de que los astros influyen en nuestra vida. Y hasta cierto punto esto es cierto. No podríamos estar aquí si no fuese por el sol. La luz que nos proporciona, el calor. El solo hecho de la existencia del sol ya limita la existencia de un planeta así que esté girando, movimientos de rotación, movimientos de traslación. Los ciclos de la luna sí nos afectan. La luz de las estrellas, a cierto punto, sí afectan todo. Pero este es otro tipo de alteración. En cambio, la astrología moderna, no voy a profundizar en la astrología en la antigüedad, la astrología que hemos heredado se ha degenerado un poco
en una especie de pseudopsicología, ¿sí? En la que el horóscopo dice que según tu constelación zodiacal, pues a ti se te forja cierto carácter y tienes cierto destino, ¿sí? Yo soy la constelación de Leo. Según el horóscopo, Leo tiene ciertas cualidades, ciertas cosas, aspectos negativos que van a determinar el desarrollo de mi historia. No voy a caer en conflicto si esto está bien, está mal, si están errados o están bien. No voy a caer en este conflicto. Y créanme que lo estoy simplificando mucho. Esto es algo que se le puede sacar mucho provecho a nivel histórico, a nivel simbólico, pero no me voy a enfrascar tanto en astrología. Entonces, por otro lado, tenemos la astrometría. Hay que resaltar que cuando se utiliza el prefijo astro, estamos haciendo referencia a cualquier cuerpo celeste, ¿sí? Les puedo estar hablando del Sol, de la Luna, de los planetas, de las estrellas, de las constelaciones. Ese es el significado del prefijo astro. Por otro lado, el sufijo metría viene de medición. Tenemos entonces que la etimología de esta palabra, astrometría, es una rama de la ciencia que estudia el movimiento de los astros, sin romantizarlo, simplemente un registro. ¿Por qué? Porque el fin absoluto de la astronomía es la orientación, que el ser humano se oriente en tiempo y en espacio. Entonces, así como nos queremos orientar en tiempo y en espacio, debemos hacer un registro temporal y espacial de los astros. Como ejemplo, a tal hora por el punto cardinal este salió el Sol, a tal hora por el punto cardinal oeste se ocultó la Luna en tal fase, a tal hora salió este planeta. Eso es lo que es la astrometría, un registro de la cinética o del movimiento de los astros. A medida que fue avanzando, tenemos que la astrología, y vuelvo y repito, aquí está muy resumido, de la astrología se fue formando un poco la cosmogonía, que más adelante voy a hablarles de esto. Pero de la astrometría tenemos que surgieron varias ramificaciones, que son la orología, la astrofísica y la astroquímica. Bien, si la astrometría es las cosas se mueven, orología es qué significa que se muevan, ¿sí? La orología es la rama de la ciencia que estudia el tiempo y su cuantificación para hacer relojes. Cuando el ser humano empezó a percibir la cinética universal a través del movimiento de los astros, fue que el ser humano llegó a una conclusión fascinante, de que el movimiento es tiempo. Al crear el concepto del tiempo o descubrirlo, el ser humano crea la concepción de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, surge el calendario. En este punto mejoró el rendimiento en la agricultura. Nosotros éramos nómadas gracias a un evento histórico que se estipula que fue que gracias a la mujer el ser humano poco a poco fue descubriendo lo que era la agricultura, pues con el entendimiento del tiempo, la creación de los calendarios y el entendimiento de las 4 estaciones, pudimos hacer predicciones del clima vinculados a una temporada específica, mejorando el rendimiento de la agricultura, consolidándose de que el ser humano se volviera un ser sedentario, ¿sí? Sedentarismo, nos quedamos en un solo lugar, surge la arquitectura, etcétera, surgen las especializaciones. Entonces, por otro lado, tenemos la astrofísica. Si la astrometría es todo se está moviendo y la orología es qué significa que se muevan, la astrofísica es por qué se mueven, ¿sí? ¿Por qué la Tierra gira sobre sí misma? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Por qué todo está en constante movimiento en el universo? ¿Cuáles son las leyes que rigen esos movimientos, como la gravedad? Que en esta clase vamos a hablar brevemente de eso. Y la astroquímica es de qué están compuestas estas cosas que se mueven. Porque algunas estrellas son rojas, porque algunas estrellas son azules, porque unas son más calientes que otras, los estados de la materia. Todos estos temas son los que estudian la astroquímica. Juntas, la astroquímica y la astrofísica conforman lo que se denomina cosmología. Y aquí surgen otros hermanos gemelos también que en mucho conflicto y que mucha gente los confunde, que es cosmología y cosmogonía. En este punto, cuando yo le pregunto a mis estudiantes si saben sobre la teoría del átomo primigenio, rara vez un estudiante levanta la mano. Pero cuando yo les pregunto quién fue Adán y Eva, ahí sí todo el mundo me responde. Yo digo, si ustedes me están hablando del origen de la humanidad a través de Adán y Eva, ustedes me están hablando del campo de la cosmogonía, ¿sí? Si a mí me hablan de Zeus, de Odín, de Poseidón, de Isis, de Ra, de Osiris, de Thor, de Loki, si me estás hablando de mitología griega, mitología egipcia, nórdica, inca, azteca, china, de la civilización que tú quieras consultar, y si tú me hablas del origen del universo a través de un relato mítico, ¿sí? Que el dios Zeus
hijo del titán Cronos, que a su vez fue hijo de Urano, si me hablas de titanes, de dioses creadores de universo que devoran y destruyen planetas, que me hablan de creación de galaxias, si me estás hablando de un relato mítico, tú me estás hablando del campo de la cosmogonía, me estás tratando de explicar el origen del universo a través del mito. Por otro lado, la cosmología, miren lo curioso, busca el mismo objetivo. Desde que surge la primera bifurcación, dense cuenta que las dos cosas buscan lo mismo, pero a través de diferentes caminos. La cosmología también busca determinar el origen del universo, pero no a través del mito, sino a través de la observación. Yo debo observar un fenómeno, yo debo registrar ese fenómeno, esos fenómenos deben tener un patrón que se cumpla para clasificarlo como una ley y verificar que sea real. ¿Ok? Entonces, yo me gusta siempre encerrar estos conceptos que acabo de mostrarles en una cajita para que entiendan que la astrometría, la orología, astrofísica, astroquímica y cosmología componen lo que nosotros denominamos astronomía. Muchas veces las personas dicen la palabra astronomía a la ligera, pero no me están hablando de qué especialización. O mucha gente confunde astrología con astronomía. Es por eso que hay que enfrascarnos mucho en entender la etimología de las palabras, su significado, su origen y respetar, llamar las cosas por su debido nombre para que no sigamos viviendo en esa torre de Babel donde ninguno de nosotros nos entendemos. No logramos alcanzar el cielo porque no nos entendíamos. Y no es necesariamente porque hablamos idiomas diferentes, sino porque tenemos una mezcolanza de conceptos que no nos permiten ponernos de acuerdo. Entonces, es importante que entiendan que la astrología no es lo mismo que la astronomía, que a pesar de que buscan el mismo objetivo, lo hacen por diferentes caminos, con diferentes herramientas. Y pues no voy a entrar en conflicto referente a la astrología o a las creencias que tengan las personas, porque precisamente es eso, una creencia. Que tú quieras creer en la astrología, se te respeta, como te puedo respetar que seas cristiano, musulmán, judío, budista, lo que tú quieras creer, se te respeta, eso es digno. Pero no me vayan a confundir creencia con ciencia, son campos diferentes, tienen un mismo origen, hasta cierto punto fueron lo mismo, buscan un mismo objetivo, tienen muchas cosas parecidas, cada una con su dosis de verdad, pero no son lo mismo. No confundamos astrología con astronomía, ¿sí? En este curso me voy a enfrascar en hablar de astronomía sin quitarle mérito a la astrología. Quien quiera estudiar astrología, pues está en su decisión. Pero en este curso se va a hablar de astronomía. Específicamente en la clase de hoy les voy a hablar de cosmología, de un poco de astrofísica, de astroquímica, de orología, para crear un sólido concepto o una fluidez conceptual para que en la clase siguiente si hablemos específicamente de astrometría. Ok, dentro de la astrometría hay dos subdivisiones: astrometría diurna, que estudia el Sol, y astrometría nocturna, que estudia la Luna y sus diferentes fases, los planetas y las constelaciones. Muchas personas dicen cuál es más difícil, la astrometría nocturna, ¿verdad? Porque hay más astros que estudiar. En cambio, la astrometría diurna es muy fácil porque es nada más un astro y es un astro muy fácil de ver. Si el cielo está despejado, el Sol es muy fácil de identificar, de ubicar y de estudiar sus movimientos. Pero ya veremos que no. En el antiguo imperio inca hubo un problema incluso casi una guerra entre astrónomos diurnos y nocturnos, porque precisamente los nocturnos tenían esta creencia, ¿no? De que los astrónomos diurnos hacían menos que los nocturnos, estudiaban menos. Por esto hubo un conflicto muy interesante, los invito a que lo investiguen. Pero vamos a ir viendo que esto no es así. La astrometría diurna no es fácil, porque si bien es fácil estudiar el movimiento diario del Sol, hay una danza cósmica, sutil y silenciosa, que nada más se deja escuchar por las personas que tienen tiempo de prestar atención, que sucede en el transcurso de un año. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces vamos a adentrarnos en astrometría solar. Nada más vamos a hablar de eso en este curso. Entonces, bueno, comenzamos con un relato épico, pero cosmológico, del universo. Aquí en la diapositiva pueden ver un círculo o una circunferencia, dependiendo de lo que estén viendo. Imaginemos por un momento que es una esfera, ¿sí? En 3 dimensiones. ¿Y qué es el universo? Que esto es el universo. El universo es una esfera. Voy a hacer entre comillas una esfera porque no está comprobada la forma del universo, pero vamos a partir en un principio por el hecho de que el universo es una esfera gigante. Nosotros somos extremadamente microscópicos a nivel cósmico y vivimos dentro del universo. Lo que les digo de la etimología.
Universo significa, o viene del latín universus. A su vez, esta palabra está compuesta por otras dos palabras, que son unus y versus. Cada una de estas palabras tiene múltiples significados. Unus tiene varios significados como uno o único, y versus como vuelto, girado o convertido. Si unificamos todos estos conceptos y los tratamos de interpretar, tenemos entonces que la etimología de la palabra universo es todo lo que está vuelto en uno. Tenemos entonces que nuestra misma herencia etimológica de universo nos está haciendo referencia a que el universo es un sistema cerrado sobre sí mismo. Esto no es suficiente prueba para decir que es así, pero por eso es que vamos a partir en un principio de esta idea para poder darle un poquito de lógica. Entonces tenemos que el universo es, en teoría, una esfera gigante. Nosotros vivimos dentro de esa esfera gigante. Y no solamente el universo es gigante, sino que está cada vez creciendo más y más. Eso es una de las curiosidades del universo. Entonces aquí hay que enfatizar mucho en la antigüedad del universo, que es 13.800 millones de años de antigüedad. Según la ciencia, esta es la antigüedad del universo en el que vivimos. Este número puede variar dependiendo de los descubrimientos que se hagan. Y ahora vamos a hablar de una famosísima teoría, la teoría del Big Bang. Aquí volvemos a lo mismo. Es muy importante estudiar la etimología de las palabras. Si descomponemos esto, tenemos que Big Bang, de traducción inglés-español, es Big, gran, y Bang, explosión. Por eso se le mal llama la teoría de la gran explosión. ¿Qué es lo más común? Que la persona que escuche este nombre piense, ¿verdad?, que esta teoría habla de una gran explosión. De que el universo, primero que el universo se creó o se originó por una gran explosión. Cuando yo en mis visitas a los municipios pregunto en cualquier institución sobre la teoría del Big Bang, muy pocos niños responden que la conocen. Y lamentablemente esos pocos niños que la conocen me dan una definición que todavía no entiendo, es un enigma para mí de dónde sacan esa teoría, pero me dicen que esa teoría se trata de que dos partículas colisionaron y de esa colisión hubo una explosión y se creó el universo. Entonces tú te pones a analizar, analicemos la primera ley de la termodinámica. La energía y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, el solo hecho de hablar de creación ya es una osadía. De que hablemos de que hay una creación, un proceso de creación. Ni la ciencia todavía ha llegado a ese campo tan complejo como el origen del universo. Ni la ciencia, ni en específico esta teoría propuesta por Georges Lemaitre en el año 1931, llamada teoría del átomo primigenio. Él no la llamaba teoría del Big Bang, la denominaba teoría del átomo primigenio. Lo curioso es que esta teoría en ningún momento habla ni menciona la palabra creación ni explosión. ¿Qué se hablaba de esta teoría? Esta teoría mantenía que hace 13.800 millones de años el universo era microscópico. Es decir, que el tiempo de antigüedad que tiene el universo, bueno, hace 13.800 millones de años el universo era extremadamente pequeño. Es una teoría que me habla de escalas. Y es la referencia más antigua de tiempo que tenemos, mas no dice que fue a partir de ahí que se creó el universo. Este punto extremadamente pequeño, extremadamente denso, extremadamente caliente, se le denomina singularidad. Se dice que la singularidad carece de dimensiones. Es un poquito definir todos estos conceptos porque a esta escala las leyes que rigen nuestro universo ya no funcionan, ni en el tiempo ni en el espacio. No podemos concebir un universo de 0 dimensiones, ¿no? Pero de eso es lo que se trata esta teoría. Un punto microscópico llamado singularidad, sin dimensión, y que de pronto se empezó a expandir. No explotar, no explosión, expansión. Se empezó a expandir el universo en todos los ángulos. Entonces, si partimos, muy breve y simplificado, resumen geométrico, si partimos de la figura geométrica de un punto, la base de la geometría, y que ese punto se empieza a expandir hacia todas las direcciones, podríamos decir, simplificándolo mucho, de que el universo es una esfera en constante expansión. ¿Okay? Entonces, a medida que el universo se fue expandiendo, se manifiesta lo que conocemos como espacio. Pero para que podamos entender el espacio debemos hablar de dimensiones, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un breve repaso.
de las dimensiones. Ya tenemos que una figura geométrica en 0 dimensiones sería un punto. Primero vendría, valga la redundancia, la primera dimensión. Si decidimos o escogemos un dibujo en primera dimensión, podríamos hacer una recta. La primera dimensión también se le denomina longitud. Luego vendría, por lógica, la segunda dimensión, denominada ancho. Aquí podremos escoger figuras más complejas, como un círculo o una circunferencia, dependiendo de lo que estemos analizando la figura. Y luego vendría la tercera dimensión, denominada altura. No sé si se logra apreciar, este es un dibujo plano y aquí estoy colocando una animación 3D. Se le nota en el brillo y en que está girando para que noten que es una esfera. Ok, luego vendría la cuarta dimensión. Pero, ¿qué es la cuarta dimensión? Según la ciencia, la cuarta dimensión es el tiempo. Y ustedes me dirán, perfecto, es el tiempo, una rayita más para la gráfica. Pero no. Para colocar correctamente el tiempo en esta gráfica, debemos analizar primero qué es el tiempo. Y vamos a utilizar unos ejemplos muy simbólicos. Siempre que le coloco esta imagen a mis estudiantes y le pregunto la hora, por muy obvio que se vea, pues todos me dicen la hora, perfecto. Yo les vuelvo a preguntar, ¿serían tan amables de darme la hora? Aquí ya empieza a confundirse algunos porque no me estudian los números romanos, pero uno que otro estudiante hace el esfuerzo y me dice son las 10:09, las 10:10, perfecto. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué hora dice ahí? Y ahí si ninguno me responde. Entonces yo hago otro ejemplo, me salto a otro tipo de ejemplos y le digo, levante la mano el estudiante que ve que en ese fondo se está moviendo algo. No se percibe nada, me dice. Se los vuelvo a preguntar, ¿ven algo que se mueva en el fondo? Ahí sí todos levantan la mano, me dicen, sí, en efecto hay un círculo negro que se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejemplo simbólico? Que cuando yo pregunté por primera vez, se estaba moviendo el fondo blanco. Pero como es unicolor, nuestros ojos, uno de nuestros sentidos más fascinantes, no es capaz de percibir que había un movimiento. Bien decía el filósofo Heráclito que nuestros sentidos no son suficientes para alcanzar la sabiduría. Si bien nos sirven mucho, no son suficientes. No nos podemos fiar 100% de nuestros sentidos. El fondo blanco se estaba moviendo, pero no éramos capaces de percibirlo. Y otro análisis es que el círculo negro tampoco se estaba moviendo. Ese círculo lo vamos a llamar referencia de movimiento. Hay algo que hay que analizar. El movimiento era del fondo, no del círculo. Pero como el círculo se sustenta sobre el fondo, da la ilusión óptica de que se está moviendo. Pero realmente es un objeto que está en estado de reposo. Sí, podríamos decir que está inmóvil. Entonces necesito que comprendamos esto, que es un movimiento afectando un objeto que en principio está en estado de reposo. Yo sé que esto es muy abstracto, pero a medida que vayamos avanzando en la clase se va a ir entendiendo. Cuando hice esta pregunta de qué hora era en el reloj, es una pregunta con trampa porque los relojes de arena no sirven para dar la hora. Sirven para medir una cantidad de tiempo determinado, como una especie de cronómetro, ¿sí? Yo lo configuro como una cantidad determinada de arena que sé que cuando caiga va a recorrer n cantidad de tiempo. Entonces, ese precisamente es el principio de un reloj de arena, ¿sí? Toda la arena de un recipiente baja hacia la otra. Y cuando complete eso, es que se cataloga o se clasifica la hora como tal. Entonces, si yo agarrara este reloj de arena y, por un ejemplo, y me fuera del planeta Tierra, me alejara del centro gravitacional del planeta Tierra, la arena dejaría de bajar, ¿sí? Porque la gravedad de la Tierra ya no la está afectando. Entonces tenemos que lo que realmente mueve la arena es la gravedad. La arena no se está moviendo, está en un estado de reposo inicial. Es mi referencia de movimiento. Y es una fuerza, mal llamada fuerza, la que la mueve hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces tenemos la misma fórmula, un movimiento que afecta a un objeto inmóvil. En el ejemplo del reloj mecánico, ¿por qué un reloj sirve para dar la hora? ¿Qué tiene de especial esa maravilla de la mecánica que me permite cuantificar el tiempo? Lo principal es que las manecillas se están moviendo constantemente. Para hacer un seguimiento del tiempo tienen que estar permanentemente moviéndose. ¿Sí? Para eso necesita una fuente constante de energía, ya sea por una pila, ya sea de cuerda, etc. El juego de engranajes lo mueve, está bien, pero lo que necesitamos entender es que las manecillas se tienen que estar moviendo. Y también se necesita una referencia de movimiento. Los números no se mueven, están estáticos. Es la manecilla la que pasa por ellos y da la ilusión de que estamos pasando de un número a otro.
Entonces tenemos la misma fórmula de un movimiento que necesita una referencia para que la podamos percibir, y la referencia necesita un movimiento para que pueda generar esa ilusión de que se está moviendo. Y si nos vamos a un ejemplo más alejado y cósmico, tenemos una representación de nuestro planeta Tierra y a un lado tenemos el Sol. Como el planeta Tierra es una esfera, ya sabemos que no es una esfera perfecta, ¿sí? Es un ovoide achatado, eso lo entendemos, pero a nivel geométrico, para simplificar las cosas, decimos que la Tierra es esférica. Tenemos que la Tierra es esférica y nosotros nada más tenemos una estrella, nuestro Sol. Por lo tanto, siempre un lado del planeta Tierra va a estar iluminado y otro lado va a estar totalmente oscuro. Pero como la Tierra gira sobre sí mismo, ¿verdad?, el movimiento de rotación, nosotros pasamos de un lado iluminado a un lado oscuro constantemente. Esto se conoce como movimiento de rotación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya tenemos un movimiento y tenemos una referencia de movimiento. Por ahí estamos bien. Ya yo sé que el Sol gira sobre sí mismo y que el Sol a su vez gira alrededor de un agujero negro supermasivo, que todo en el universo está en constante movimiento. Pero entre el Sol y la Tierra casi no hay diferencia de distancia, ¿sí? No se percibe desde aquí del planeta Tierra que haya una gran diferencia. Por lo tanto, da la ilusión óptica de que el Sol está estático. Y como la Tierra sí se está moviendo permanentemente, nuestro Sol nos sirve como la referencia de movimiento. Entonces tenemos un movimiento que necesita una referencia de movimiento y una referencia de movimiento que necesita movimiento. Aquí tenemos una perspectiva en primera persona, ¿no?, de un ser humano dentro del planeta Tierra. Podemos ver el horizonte, el punto cardinal este, y como la Tierra gira, por decirlo de alguna forma, hacia el Sol, da la ilusión de lo contrario, de que el Sol sale por el punto cardinal este. ¿Qué quiero que se entienda con esto? Imaginen por un momento, sé que algunas de estas cosas que uno dice suenan muy obvias porque hoy en día estamos saturados de información gracias al internet y gracias al conocimiento que cada vez se ha hecho más público y de más fácil acceso. Pero pónganse en los zapatos de una persona primitiva, sin internet, sin tecnología, sin conocimiento. Nada más se valía de sus sentidos. ¿Cómo iba a percibir el ser humano primitivo que la Tierra estaba girando? No podía, no por medio de sus sentidos, pero sí por medio de una interpretación lógica de sus sentidos. El ser humano, a través del movimiento de los astros, fue capaz de percibir que había cinética en el universo, primordialmente gracias al Sol. Entonces tenemos esta conclusión, que es una interpretación, de que el tiempo se puede resumir o sintetizar en movimiento. Si queremos simplificar el tiempo lo más que se pueda, nos iríamos al campo de la cinética y diríamos que el tiempo es movimiento. Es más, me atrevo a decir a que todo en el universo es movimiento, cinética. Y ustedes me dirán, pero imposible, profesor, si hay luz, sonido, temperatura, olor, sabor, hay tanta diversidad en la realidad. Está bien, pero hay que entender que nosotros lo percibimos como cosas diferentes porque a nivel biológico nosotros hemos desarrollado sentidos para cada uno de estos fenómenos, ¿sí? Nosotros vemos la luz, escuchamos el sonido, sentimos la temperatura y las cosas por el tacto, olemos y saboreamos cosas, ¿sí? Pero ¿qué es la luz sino una partícula llamada fotón que se mueve por el espacio? ¿Qué es el sonido sino una onda que se propaga, se mueve por un medio? ¿Qué es la temperatura, el calor, sino la aceleración, ¿sí?, el aumento de cinética en moléculas o en partículas, y el frío, su ausencia, ¿sí?, reducirse la cinética? Y el olor y el sabor, lo mismo, el movimiento de moléculas que llegan a nuestros sentidos y interpretamos los sabores u olores. Interpretamos información constantemente a través de nuestros 5 sentidos. Entonces podríamos decir que todo, absolutamente todo es movimiento. Todo puede ser explicado desde el campo de la cinética. Entonces, ya entendiendo esto, entendiendo que el tiempo se puede interpretar como movimiento, podríamos decir que la primera y la segunda y la tercera dimensión son dimensiones espaciales. Mientras que el tiempo es el movimiento de esas dimensiones, porque se trata de una dimensión temporal. Yo puedo señalar algo que está frente de mí, puedo señalar algo que está detrás de mí, a mi izquierda, a mi derecha, arriba, abajo, etc. Pero yo no puedo señalar el tiempo, ¿sí? No tiene un ángulo o una dirección concreta. No puedo señalar hacia el pasado, ni puedo ver el futuro, ¿no? En teoría. Entonces, ¿por qué se forma todo esto? ¿Por qué les estoy hablando de las 3 dimensiones y de que el universo se curva hacia una 4ª dimensión? Porque a medida que el universo se expande, ¿verdad?, que se va creando espacio o se va manifestando espacio,
Para que el universo se expanda debe moverse y este movimiento permite la manifestación del tiempo, ¿sí? Estábamos hablando de un punto microscópico llamado singularidad y que a partir de ese punto se empezó a expandir el universo, pero para expandir se necesita movimiento. Una cosa depende de la otra. Suceden de manera simultánea. Por lo tanto, se crea un concepto que se habla muchísimo en la astrofísica, que es el espacio-tiempo. ¿Sí? Se escribe así pegado, espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque se crean de manera simultánea. Para poder dar una imagen del espacio-tiempo, yo acudo a este ejemplo tal vez muy simple, de una mesa, una especie de mesa, se ven unos cuantos libros, una laptop y una impresora. Se puede apreciar que estos objetos no se encuentran en el piso porque los sustenta la mesa. Si no estuviese la mesa, se caería todo, ¿verdad? Sería un caos. Imaginemos por un momento el espacio-tiempo como una mesa cósmica, como la base de la realidad, que sustenta el Sol, la Tierra, la Luna y todos los astros. Por eso es que en muchas representaciones, para simplificarlo, el espacio-tiempo se suele representar como una especie de mesa o de tela plana, ¿sí? Pero que este ejemplo no sirva para confundirnos más. Recordemos que una mesa es bidimensional, ¿verdad? Tiene ancho y tiene largo. Pero nosotros vivimos en un universo tridimensional. Por lo tanto, los invito a que se imaginen el espacio-tiempo proyectándose en las tres dimensiones, como una especie de malla, de tejido, de cuadrícula que se prolonga hacia todas las direcciones. Y estas líneas conceptuales o imaginarias son las que nos permiten movernos, manifestarnos a través del espacio. Yo puedo ir hacia adelante, yo puedo ir hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, por medio de estos hilos del espacio-tiempo. Es como el oxígeno. No lo podemos ver, pero es esencial para existir. Está ahí presente, aunque no lo podamos ver. Pero vamos a representarlo de manera simbólica como eso, como una cuadrícula que se expande hacia todas las direcciones. Muchas personas me preguntan sobre qué crece el universo. La ciencia todavía no tiene la respuesta a eso. Se especula que es dentro de la nada, dentro del vacío absoluto, de pronto se manifestó la singularidad y el universo se empieza a expandir. Todavía no hemos llegado a ese nivel para saber qué hay fuera del universo, ¿sí? Hay muchas teorías, muchas hipótesis, mejor dicho, mucha especulación. No veo problema en matarse la mente deduciendo qué hay afuera del universo por el momento. Entonces tenemos aquí en la diapositiva una representación del universo, una esfera, entre comillas, una esfera, lo percibimos como una esfera en constante expansión, y acabo de colocar en el dibujo una cuadrícula para que empiecen a imaginar que este es el espacio-tiempo y que por esto es que yo puedo manifestarme y desplazarme por el espacio, precisamente por el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, el espacio-tiempo alberga dos cosas esenciales. Yo sé que hay antimateria, energía oscura y muchos conceptos, pero no nos vamos a matar la cabeza el día de hoy. Vamos a simplificarlo y vamos a decir que en el universo existen esencialmente dos cosas: energía y materia, ¿sí? O como diría Albert Einstein, su famosa ecuación es igual a mc al cuadrado. La correspondencia que hay entre la energía y la materia. Entonces vamos a hablar resumidamente de la energía, porque esto es un gran problema. Definir la energía es muy difícil. Hay personas que hablan de manera muy ambigua ante la energía y dicen, no, la energía cósmica. Y es como que, pero ¿qué es la energía cósmica? ¿Qué tipo de energía me estás hablando? Pero uno no puede tener un gramo de energía pura, ¿sí? Tú no puedes ver la forma de la energía. Definir forma en energía es muy difícil. Tampoco hemos llegado a esa conclusión. Por el contrario, sí entendemos que la energía se manifiesta a través de la materia. La energía se disfraza de materia para poder manifestarse. Entonces vamos a hablar de las 4 leyes que rigen el universo. Son como las 4 normas, las 4 reglas del juego de nuestra realidad. Y vamos a hablar lo más cercano a la energía, que es el electromagnetismo, que aún así no es energía pura porque está asociada a materia. Pero el electromagnetismo, simplificándolo mucho, parte de polos. Polo negativo, ¿verdad?, que lo representamos con el símbolo de menos, y podríamos decirlo, y vuelvo y repito, muy resumido, no quiero faltar el respeto a todo este tipo de temas y su gran complejidad, pero es como una especie de manifestación. Esta manifestación no puede ser en línea recta de manera permanente porque se disiparía, por lo tanto se curva sobre sí misma y entra por otro extremo, que es lo que interpretamos como polo positivo. Tenemos entonces que el polo negativo es una salida y el polo positivo una entrada, ¿no? O podríamos decir que es una cerradura, una llave, perdón, polo negativo, y una cerradura, ¿sí? Una salida y una entrada. Entonces aquí voy a colocar dos polos opuestos. Aquí de este lado tenemos el positivo y de este lado el negativo, y cuando colocamos su trayectoria magnética podemos entender por qué polos diferentes se atraen, porque en este caso tenemos una llave y una cerradura, una entrada y una salida. Por eso es que se unen los imanes. Y si lo volteas igual,
da igual la orientación que tenga porque siguen siendo polos opuestos. Pero en este caso tenemos ahora dos polos iguales, ¿sí? Si tú volteas la cara de uno de los imanes, vas a ver que no se van a pegar precisamente por esto. Estás colocando, en este caso, dos polos positivos, dos entradas. Y si fuesen polos negativos sería lo mismo, dos llaves, dos salidas, no se pueden unir. Eso muy simplificado del electromagnetismo. Ahora, si profundizamos más en la materia, vamos a hablar desde la escala más pequeña hasta la de nosotros o más grande, ¿no? De manera gradual vamos a ir viendo de qué está compuesta la materia. Siempre que uno busque en Google, en Internet, una definición muy resumida de qué es la materia, dicen es toda cosa aquella que ocupa espacio, ¿no?, en el universo. Y vamos a ver por qué sí esa definición es muy válida. Pero vamos a hablar de la escala más pequeña. Y para eso tenemos que hablar del modelo estándar de la física de partículas. Este tema es muy hermoso, muy extenso. No se asusten, no voy a profundizar en todo esto porque sería un curso entero para hablar de cada tema de lo que estamos hablando aquí. Aquí están los fermiones, los bosones. Hay muchas partículas fundamentales. Estos son los bloques fundamentales de nuestra realidad. Pero yo me voy a quedar con unos cuantos, ¿sí? Voy a agarrar estos que están aquí, que son quarks, este que está aquí, que es un electrón, y este que está aquí, que es un gluón. A cada uno le voy a dar su protagonismo a su debido tiempo. Primero me voy a enfrascar en estos que están aquí, los quarks. En esta clase me voy a enfrascar solo en dos tipos de quarks, los up y los down, ¿sí? Los arriba y los abajo. Cada uno de estos quarks tiene su carga eléctrica particular, no voy a profundizar en ese tema, pero deben entender que por naturaleza los quarks no pueden estar, en este caso que hay dos quarks up y un quark down, no pueden estar unidos, ¿sí? Se repelen, se alejan. Pero aquí actúa el gluón. El gluón se le conoce coloquialmente como el pegamento del universo. ¿Por qué? Vemos aquí que tenemos una configuración de dos quarks up y uno down, que ya sabemos que naturalmente no pueden estar unidos. Pero el gluón actúa como una especie de pegamento. Él los obliga a estar cerca unos con otros. Y de esta manera los unifica y se suman las cargas. Y se crea una partícula fundamental llamada protón, que se ve muchísimo en química. Y si cambiamos la configuración, en vez de dos up, dos down y un up, y el gluón actúa haciendo el mismo principio, los unifica y se queda el neutrón de carga neutra. Y por otro lado tenemos el electrón, ¿sí? Entonces, así como existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, la química también tiene su trinidad sagrada, el protón, el neutrón y el electrón. Sin esta trinidad no podríamos existir nosotros ahorita. Entonces, llega un momento en que los electrones empiezan a orbitar alrededor de los protones y se crea lo que se conoce como átomo. Hay que resaltar que este no es el aspecto real de los átomos. La realidad es mucho más fascinante y compleja. Pero siempre por pedagogía se suele simplificar y lo hacemos como circulitos, como esferas, y utilizamos este modelo atómico planetario que es muy pedagógico a pesar de que no es tan preciso, para que se pueda entender de manera gradual este tipo de temas. Entonces tenemos que por medio de los electrones los átomos se pueden pegar entre ellos. Aquí también está muy simplificado. Hay algo que se llama la regla del octeto, ¿sí? Se debe cumplir una cantidad determinada de electrones en la capa de valencia para que se puedan unir, pero vamos a simplificarlo. Lo que necesitamos entender es que entre electrones los átomos se pegan. Entonces, si hay un conjunto de átomos pegados, eso ya se le conoce como molécula. Y un conjunto de moléculas que conforman células conforman lo que se denomina tejido, que aquí en la imagen también está muy simplificado, ¿no? Tenemos tejido. Ya a esta escala la materia es visible. Nosotros no podemos ver quarks, no podemos ver protones, ni neutrones, ni electrones, ni átomos, ni moléculas a simple vista. Pero ya en la escala de tejido, ya la materia se empieza a visualizar para nosotros. Nuestra piel, una mesa, una laptop, todo, las montañas, las paredes, todo está conformado por tejidos, ¿sí? Para poder visualizarse, para que pueda haber orden. Entonces ya tenemos ese entendimiento. Ahora vamos a hablar de los 4 elementos de la naturaleza. Y aquí me dirán, profesor, se volvió loco, porque está hablando de los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Y todos éramos felices hasta que la nación del fuego atacó. ¿Por qué les estoy hablando de elementos? Yo quiero que se entienda que en la antigüedad, ¿sí?, las protociencias utilizaban el simbolismo, la alegoría, para que se pudiese almacenar el conocimiento, ¿sí? Muchas veces por falta de educación, porque en la antigüedad pues la distribución del conocimiento era muy diferente. Eso es un tema al cual no voy a caer ahorita.
el control de las masas es precisamente a través de privar el conocimiento, de ocultarlo, del hermetismo, y pues usaba mucho el simbolismo, pero no quiere decir que no era ciencia. Aquí les voy a colocar a un lado los símbolos alquímicos correspondientes a cada elemento, los alquimistas que fueron los predecesores de los químicos. ¿Por qué? Porque necesito que entiendan que cuando a mí me hablaban en la antigüedad el elemento fuego, no me están hablando literalmente o particularmente del fuego, me están hablando del estado de la materia plasmático. Cuando a mí me hablaban del aire, me están hablando desde el estado gaseoso. Cuando hablan del agua, del estado líquido, y cuando hablan del elemento de tierra, el estado sólido. ¿Sí? Son interpretaciones protocientíficas de conceptos hoy en día modernos. Entonces, podemos decir que muchas religiones, muchas mitologías, muchas creencias dicen que el tiempo es un monstruo y que su objetivo es acabar con todo nuestro entorno y que para ello utiliza sus 4 jinetes del apocalipsis para destruir todo. Y usted me dirá de qué me está hablando, pero interpretémoslo de manera científica. Si interpretamos el movimiento desde el campo de la cinética, tenemos que el tiempo es movimiento. Y al entender que el tiempo es movimiento, podemos entender que el simbolismo de los 4 jinetes son sus 4 estados de la materia, o sus 4 elementos. Por ejemplo, el agua oxida, el agua deteriora mucho. También el agua tiene otra particularidad, y es que corroe o erosiona. Si tú colocas una gota de agua en la misma parte de una roca, vas a ver cómo la va a ir hundiendo, porque el agua abre todo a su paso, ¿sí? Pues así es como se crean las quebradas, se crean los ríos, porque el agua erosiona, el agua oxida, el agua también inunda. Hay ciudades que están sumergidas bajo el agua y que se están deteriorando poco a poco, porque uno de sus objetivos es eso, la destrucción de la materia, o más que la destrucción, su cambio. Por otro lado, tenemos que el fuego quema casi todo a su paso, y a su paso deja cenizas, ¿sí? Pulveriza muchas cosas. La tierra también tiene una particularidad macabra, y es que sepulta todo. A medida que va avanzando las épocas, se crean capas y capas nuevas de tierra. A través de estas capas podemos estudiar muchas eras geológicas. Debajo de nosotros hay una cantidad incontable de criaturas, de animales que ya no existen, que están extintas o que están muertas, ¿no? Y tenemos también que el aire, así como el agua, también oxida y erosiona. Aquí les coloco una fotografía de cómo se puede apreciar el paso de los vientos agresivos y cómo deteriora la roca hasta transformarla en arena. Entonces tenemos que los 4 elementos o los 4 estados de la materia deterioran nuestro entorno. Y si bien esto puede ser interpretado como algo macabro, tiene una finalidad sagrada, ¿sí? Está bien, el agua oxida y erosiona, pero hidrata. El fuego quema, pero también nos proporciona luz y calor. La tierra sepulta las cosas, pero también podemos cultivar encima de ellas. El aire nos oxida, el estrés oxidativo, pero también es una manera más eficiente de adquirir energía. Todo con la finalidad de reciclar eternamente la materia, para crear dinamismo en el universo. Y ese deterioro es lo que nos permite interpretar el cambio en nuestro entorno. Yo les dije que nosotros no podemos ver directamente el tiempo. Yo no puedo ver al pasado, no puedo ver al futuro, pero sí puedo ver por un instante un eco del tiempo a través del deterioro de mi entorno ejercido por los 4 jinetes de los estados de la materia. El agua deteriora todo, el aire, todo se va deteriorando, todo va muriendo, todo perece en pro a crear nueva vida y regeneración. Entonces, entendiendo esto, ya hemos profundizado bastante en el concepto del tiempo. Tenemos que en este instante, en la singularidad, surgió algo interesante, y es que necesito que entiendan que hay una correspondencia entre el espacio, la temperatura y el estado de la materia. No necesariamente ligado al espacio, pero en un principio sí. Tenemos que cuando el universo era una singularidad, la temperatura era demasiado alta, por lo tanto el estado de la materia era plasmático. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso quiere decir que toda la materia que ustedes están viendo en su entorno, a través del dispositivo en el que estén viendo este video, la mesa o en la silla en la que estén, el cuarto, la oficina, las paredes, las montañas, los edificios, todas las estrellas, las galaxias, toda la materia que existe al día de hoy, también existía en ese instante, pero comprimido, confinado en un solo punto.
infinitamente denso, infinitamente caliente. Por lo tanto, todos estábamos unificados en un plasma primigenio, el plasma quark-gluón. Pero ¿qué son los estados de la materia? Y analicémoslo desde el campo de la cinética y analicémoslo de manera microscópica. Aquí tenemos una nueva columna que acabo de colocar cinética molecular. Vamos a bajar la temperatura para tener un estado de la materia en particular. En este caso escogí el agua y escogí la columna de la cinética molecular para que puedan ver qué es cada cosa. Podríamos decir que cuando hay muy poca temperatura, muy baja temperatura, el estado de la materia, dependiendo del elemento, tienen diferentes puntos, ¿no? Pero vamos a generalizar. Tenemos el estado de la materia sólida. Si analizamos a nivel microscópico el estado de la materia sólido, como cinética molecular, sería ausencia o muy poca cinética. Aquí podemos ver una representación, claro, esto es como una imagen que representa más que todo un cristal, ¿no? Que tiene, pues ahí se ven protones, neutrones, electrones. Las líneas amarillas representan los enlaces químicos, pero dense cuenta que no solamente están unidas, sino que tienen una forma geométrica, ¿sí? Están rígidas. En cambio, si aumentamos la temperatura, pasamos al estado líquido. Siguen estando unidos muchos enlaces, pero ya no está rígido. De ahí precisamente que el agua esté en ese estado, que se abra a su paso. Si aumentamos la temperatura, tenemos el estado gaseoso, ya se rompen algunos enlaces, tenemos ahí unas cuantas moléculas. Y si aumentamos todavía más la temperatura, tenemos el estado plasmático, ¿sí? Se dice que el plasma es un gas ionizado, ¿sí? Está cargado eléctricamente porque ya se rompieron incluso los enlaces protones-electrones y tenemos una sopa, un caldo de protones, electrones y neutrones. Sería mucha cinética, mucha aceleración. Entonces tenemos que a medida que el universo se fue expandiendo, como hay una correspondencia, la temperatura gradualmente fue bajando y esto fue afectando el estado de casi toda la materia. Y ahí tenemos un pequeño recuadro donde podemos ver de manera cronológica qué es lo que pasó. Ahí se pueden visualizar lo que les he estado explicando de los quarks. Dense cuenta que a medida, esto se conoce como la era del hadrón y el leptón, a medida que va bajando la temperatura se van organizando las cosas. Miren cómo los quarks se unifican para crear protones y neutrones. En esta época todavía había mucha inestabilidad y algunas se descomponían otra vez, pero la temperatura seguía descendiendo hasta cada vez llegar más al estado gaseoso. A medida que las cosas se enfrían, se organizan, ¿sí? Baja la cinética, aumenta el orden, la simetría, la tranquilidad, y así los electrones pueden orbitar alrededor de los protones. Tenemos entonces que esto mismo que está aquí es esto mismo de este otro lado, el famoso elemento de hidrógeno de nuestra tabla periódica, ¿sí? Yo aquí coloco una imagen de una tabla periódica inusual, muy poco conocida, la tabla periódica astronómica. Esta tabla periódica lo que busca es mostrar el orden cronológico en el que se fueron formando los elementos en el universo, en el núcleo de una estrella, etc. Entonces tenemos que el primer elemento fue el hidrógeno. Hubo un estudiante que cuando vio esta tabla periódica me dijo: profesor, entonces nuestra tabla periódica del colegio está mal. Y digo: no, nada que ver, esa tabla periódica tiene un esfuerzo increíble detrás, es muy buena, sino que para usos astronómicos, para el entendimiento de la materia, se suele usar esta tabla periódica. Hay un profesor chileno de química que hizo una tabla periódica muy similar. Entonces, tenemos que en el universo, ¿verdad?, ya hay átomos de hidrógeno. Es el primer elemento en crearse porque es el más eficiente de hacer, el más fácil, simplemente un electrón orbitando alrededor de un protón. Entonces ya tenemos un universo extremadamente gigante, en constante expansión, disminuyendo su temperatura en ciertas regiones, y a medida que va disminuyendo la temperatura pasamos a estado gaseoso. Ya tenemos un universo gigante pero oscuro y minado de átomos de hidrógeno, pero en nuestra escala humana no podemos ver los átomos. Tendríamos que hacer un aumento, un zoom de escala de 31 picómetros para poder, en teoría, visualizarlo. Entonces tenemos varios átomos de hidrógeno. Y aquí acudo a otro ejemplo. Imaginemos por un momento un vaso con agua. ¿Qué sucede cuando le colocamos un cubo de hielo?
aumenta el nivel del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cubo de hielo ocupa un espacio, ¿sí? Tiene un volumen y va a desplazar la cantidad de agua equivalente a, pues, a su volumen, ¿no? Esto mismo podemos interpretarlo con la materia. El solo hecho de la existencia de la materia perturba el espacio-tiempo, tingla los hilos del espacio-tiempo. Entonces tenemos que cada uno de estos átomos, por muy pequeña que sea la perturbación, perturba el espacio-tiempo. Y eso hace que las cosas se atraigan. Se le denomina como una fuerza de atracción cuando se sabe que no es una fuerza de atracción, es una perturbación del espacio-tiempo. Pero a nivel pedagógico, para que se entienda a las personas que se están iniciando en todo esto, podemos decirles que la gravedad es como una carga numérica. Cada uno de estos átomos tiene un número 1, que significa que puede atraer un átomo de hidrógeno. Y en algún momento se van a unir. Y se crea gradualmente un centro gravitacional, ¿sí? Muy sutil. Aquí tenemos una representación nuevamente del espacio-tiempo, parece un cubo Rubik, una representación de una cuadrícula, de un tejido, lo que les decía. Imaginemos que este es el universo, vivimos dentro de él, podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, gracias a estos hilos del espacio-tiempo. Pero en esta representación está en perfecto estado, no hay perturbación alguna. Ahora voy a agregar un centro gravitacional para que puedan visualizar cómo un centro gravitacional perturba los hilos del espacio-tiempo. Y este es el motivo por el cual sucede el fenómeno de la caída. Por eso es que caemos a los objetos masivos. Aquí lo voy a poner en 3 dimensiones y lo voy a mover en varios ángulos para que puedan visualizarlo mejor. Dense en cuenta que entre la unión de las líneas hay relojes. Los relojes que están más cerca se mueven más lento y los que están más lejos se mueven más rápido. Teoría de la relatividad del tiempo. El tiempo no es absoluto. Y aquí otra demostración tridimensional donde se mueve el centro gravitacional para que entiendan que la perturbación no es un lugar fijo en el espacio-tiempo. La perturbación siempre va a estar acompañada del centro gravitacional. Donde esté el centro gravitacional, ahí es donde se va a distorsionar el espacio-tiempo. Entonces, cuando ya entendemos esto, empezamos a ver, ¿verdad?, de que ya ahora tiene una carga numérica de 4, quiere decir que va a aumentar o va a atraer 4 átomos y esos 4 8 y ahí se desencadena lo que se conoce como efecto dominó. Mientras más átomos de hidrógeno haya en su entorno, más se van a ir uniendo hacia ese centro gravitacional. Nos alejamos de esa escala microscópica, volvemos a la escala humana y ahora sí podemos visualizar unas enormes bolas de gas de hidrógeno amorfas. ¿Sí? Se empiezan a formar. Y aquí actúa nuevamente la gravedad. De manera poética siempre le digo a mis estudiantes que interpreten un poco la gravedad como similar al tiempo, ¿no? Como un monstruo que no quiere la vida, odia que el universo se esté manifestando, que se esté expandiendo. Entonces él dijo, voy a hacer la fuerza opuesta al átomo primigenio, voy a hacer el antítesis. Yo añoro la singularidad, por lo tanto desde todos los ángulos voy a agarrar la materia para confinarla en un solo punto hasta lograr mi querida y añorada singularidad. La gravedad empieza a actuar desde todos los ángulos posibles y empieza a compactarla y ya dejan de ser bolas de gas amorfo y se empiezan a perfilar, ¿sí? Se empiezan a volver esferas casi perfectas. Esta es la razón, el motivo por el cual estrellas, agujeros negros, planetas, lunas son de forma esférica. Entendemos que no son esferas perfectas, pero desde cierta escala, desde cierta lejanía, se logra visualizar o interpretar como esferas, ¿sí? Entonces, la gravedad, mientras más átomos de hidrógeno se estén compactando, más va a compactar el centro. Y aquí hay que abrir un paréntesis. Ya yo les dije que el verdadero aspecto de los átomos no es así. Solemos usar esto para simplificarlo, pero vamos a simplificarlo todavía más. Vamos a encerrar todo eso en un círculo rojo, colocamos su inicial, ¿verdad?, y su peso, y ahí tenemos un átomo de hidrógeno. Ok, vamos a adentrarnos en el núcleo de esta protoestrella. Tenemos que hay muchísimos átomos de hidrógeno y que como la gravedad lo está compactando, se empiezan a mover, a haber mayor cinética en todos esos átomos de hidrógeno y en algún momento 2 átomos de hidrógeno van a colisionar y se van a unir. Aumenta su peso, pero eso no es lo curioso. Lo curioso es cuando este producto colisiona con otro átomo de hidrógeno. En efecto, se unen estos 3 átomos, pero se crea el helio. Surge otra explosión. Este fenómeno se conoce como fusión nuclear. Ya tenemos que en nuestra tabla periódica se formó el segundo elemento que se forman en las estrellas, ¿verdad? El elemento del helio. Pero lo interesante es que, y curiosamente, paradójicamente, irónicamente,
La gravedad quiere asesinar antes de que nazca esta protoestrella, la quiere asesinar, quiere lograr su objetivo de singularidad. Pero su misma acción hace que los átomos colisionen entre sí, hayan explosiones continuas, fusión nuclear, quema el combustible de hidrógeno, ¿verdad? A medida que va quemando el combustible de hidrógeno, aumenta su subproducto de helio, y esas explosiones contrarrestan la compactación por la gravedad. Y esto hace que se aumente mucho la temperatura y se enciende el corazón de esta protoestrella, su núcleo, que por lo general representa el 2% y por lo general tienen esta temperatura. En estos núcleos hay tanta inestabilidad que se disparan unos paquetes muy pequeños llamados fotones, ¿sí? Los fotones, viene de la palabra foto. Foto significa luz, de ahí vienen palabras como la fotografía o fotosíntesis, ¿sí? Estas partículas en su paso, es una de las cosas más veloces que hay en el universo, si es que no la más veloz. En su paso deja una onda electromagnética, depende de las longitudes, vemos diferentes tonalidades, está el ultravioleta, el infrarrojo. Bueno, esto es un tema fascinante y extenso que le da más valor a la vida, pero yo no voy a profundizar tanto en esto. Esta es la escala cromática de los colores del arco iris. Nosotros percibimos nada más una pequeña parte de la realidad. Lo que necesito que entiendan es que se empieza a manifestar mucho la luz a través de las estrellas, a través de que se encienden esos corazones. Entonces aquí vamos a ver las capas muy resumidamente. La zona radiactiva por lo general tienen estas temperaturas. Dense cuenta que a medida que nos vamos alejando, aquí vamos en la zona convectiva, la temperatura va descendiendo y tenemos finalmente la capa externa de la estrella, que es la fotosfera. Cada vez que nosotros vemos unas estrellas, esos puntos luminosos, nosotros estamos viendo la capa más externa del Sol, que es la fotosfera. Miren cómo la temperatura desciende. Luego tendríamos la cromosfera y finalmente la corona. Si lo viéramos completamente, veríamos precisamente nuestro Sol. Si la partiéramos a la mitad como si fuese una especie de torta, podríamos ver sus capas, pero siempre vemos la capa más externa. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy, que busca, sí, tiene como objetivo hacer un repaso, ¿sí? Esto es algo que casi no se suele enseñar, lamentablemente, en nuestro sistema educativo, cuando me parece fundamental. Siempre me preguntan, ¿es importante la astronomía en nuestra educación? ¿De verdad tiene importancia integrar la astronomía en nuestro sistema educativo? ¿O simplemente debe estar condenada a ser una materia complementaria? Y siempre responderé lo mismo. Es la base de toda la ciencia. Todo lo que ustedes han visto, están viendo y verán en el futuro, viene de la astronomía. Porque es la madre de todas las ciencias. Fue a través del movimiento de los astros que el ser humano razonó que era el tiempo, empezó a entender por qué se movían, de qué estaban compuestas las cosas. Por lo tanto, todo proviene indirectamente. Lo que nos fue diferenciando progresivamente de los animales fue la observación y el estudio metódico de las estrellas. Asociado a que teníamos un lenguaje y muchas otras particularidades, fue una de las mayores cosas que nos diferenció del resto de los animales. ¿Es importante estudiar astronomía? Es la base de todo. Yo, impartiendo clases de astronomía, puedo vincular esta materia con física, con química, con matemática, con geología, con geografía, con historia, absolutamente con todo. Porque todo lo que estamos estudiando no son más que ramas de un tronco principal llamado astronomía. Espero que este video haya sido de tu agrado, que esto permita expandir tu percepción de la realidad. Pido disculpas para los eruditos en estos temas, las simplificaciones a las cuales tuve que acudir, pero lo vuelvo y repito, en pro del entendimiento de la mayoría. Y bueno, como final, me queda decir que se cuiden y que recuerden, con los ojos siempre sobre el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Adiós.